hago este vídeo estamos en octubre del año 2018 y después de esta gran investigación que ha supuesto Internet en el siglo XXI, en la que hemos puesto las piezas del rompecabezas de la historia, nos hemos ya quitado en medio la Revolución Francesa y esa falsa historia de que había comenzado una nueva era con la democracia. Bueno, ahora ya sabemos que siempre ha estado ocurriendo prácticamente lo mismo a lo largo de la historia y que la historia, toda la historia, no ha sido más ni nada menos que la batalla del bien contra el mal. Esto es muy importante porque para explicar cómo opera el mal, bueno, nos tenemos que quitar de en medio, como digo, ese acontecimiento de 1789, ese timo de la Revolución Francesa, y darnos cuenta de que el mal siempre opera en base a las mismas estrategias. Lo que pasa es que cambian las herramientas a lo largo de la historia. Evidentemente, pues el virus informático es lo mismo que las pestes de la Edad Media, lo que pasa que adaptado a pues una realidad tecnológica diferente. Con esto quiero decir que lo que voy a decir son líneas generales estratégicas que no han cambiado, o sea, que han cambiado, pero el corazón, la esencia, no. Y seguirán siendo las mismas a lo largo de la historia, lo que pasa es que cambiarán, digamos, como con los virus informáticos, la manera de llevarlos a cabo. Digo esto porque, como toda la información más profunda y más sutil, no se debe leer al pie de la letra, sino que interpretarlo de forma, o sea, de acuerdo a su esencia, a su espíritu. Porque, bueno, pues eso precisamente es lo que lleva luego a los fanatismos, a llevar las cosas al pie de la letra y no tener en cuenta el momento. Una de las, y ya con esto comienzo, una de las claves del mal es la perversión de los conceptos y los principios espirituales. A partir de ahí, y eso lo podemos ver a lo largo de la historia del derecho, esos principios, el principio bueno, de la verdad, como principio fundamental de la justicia, el hecho de que una persona pueda mentir para salvarse, y eso se considere normal, pues yo qué sé, la presunción de inocencia, cuando los principios morales se pervierten, cae todo por detrás. Así pues, hago este vídeo aleccionándoos, si veis este vídeo dentro de unos años o incluso décadas, de que el mal per se traviste. Entonces, si yo digo estas palabras y estas palabras dentro de un tiempo se consideran bueno, claves para desentrañar el mal, precisamente el mal, sabiendo que el bien ya le ha calado, intentará travestirse. Y esta es su primera característica. El mal se traviste del bien. Como dije ya en algún otro vídeo, si el mal se presenta como tal, no es atractivo, porque la gente naturalmente quiere el bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer siempre el mal? Aparentar que es el bien. ¿Cuáles son las maneras que tiene de aparentar el bien? Y esto tiene que ver con las falacias lógicas. El que sea más avispado se dará cuenta de que gran parte de las cosas que estoy diciendo se convierten en las falacias lógicas del lenguaje. Bueno, pues asociarse al bien quiere decir infiltrarse en él, desnaturalizarlo. Hace poco he descubierto que el chivo expiatorio, es decir, el mal, o sea, sí, el mal, el pequeño mal al que el mal mayor le echa las culpas para salir de rositas, viene de la costumbre judía de la ceremonia de la expiación de los pecados, en las que mataban dos machos cabríos para que expiaran los pecados de los judíos, o sea, se comían el marrón. Pero esa expresión chivo expiatorio también se llama perros de paja, cosa que desconocía y que creo que tiene bastante que ver con la famosa película de Sam Peckinpah. A lo que voy es que una de las nociones o de los significados de perros de paja es cuando crean un movimiento para copiar al bien y de esa manera desviar la atención de por dónde pueden ir bien las cosas. Bueno, un buen ejemplo es lo que dijimos, el vídeo último que he hecho sobre el animalismo y Félix Rodríguez de la Fuente. En principio el movimiento ecologista, pues de gente que tenía una conciencia del ser humano, el entorno, los animales, como Félix Rodríguez de la Fuente,
es positivo. Entonces, ¿qué hace el mal? El mal crea ese movimiento ecologista que va en contra del ser humano y luego posteriormente el animalismo. Es decir, copia los principios fundamentales de algo que tiene un buen sentido y lo desnaturaliza. Bueno, pues el cristianismo es otro buen ejemplo. Unos principios morales, digamos, pues eso, que son el del bien, bueno, pues se infiltra, lo divide. Otra de las características del mal: divide y vencerás. Siempre, siempre se infiltra, lo corrompe el bien, para que luego entonces haya un pretexto para que venga una división, que es lo que ocurrió con Lutero y el protestantismo, que de alguna manera había una razón. El cristianismo se había corrompido precisamente porque se había infiltrado el mal en él, y de esa manera cortan, separan y dividen y enfrentan y consiguen la guerra. El mal, evidentemente, lo que intenta siempre es dividir, confundir, para que el ser humano no pueda discriminar lo que está bien y lo que está mal. O sea que otra característica: crear confusión, crear caos, crear estrés. Ya lo expliqué en el vídeo del estrés, que cuando una persona está estresada, cuando hay una gran confusión, cuando hay muchos cambios, el ser humano pierde el norte. O sea, es como cuando llegas a una ciudad nueva, es que no sabes por dónde ir. Eso es precisamente una de las características del mal, para que en ese caos, en ese totum revolutum, conseguir que le puedas, bueno, dirigirnos en su camino. Bueno, divide y vencerás, pues evidentemente el ejemplo más claro ha sido el feminismo y su corolario, que es el movimiento gay, que es, bueno, la división, el enfrentamiento total. Y bueno, pues la generación del caos, de la confusión, viene a través de la televisión, de todo ese sensacionalismo y de esas noticias truculentas que hace que la gente viva en un estado estresante y no sepa discriminar. Bueno, el mal lo que hace es utilizar a los disidentes, a los descontentos, como arma arrojadiza para cargarse, digamos, a los buenos. Siempre hay una parte de la población que está descontenta, que ha tenido problemas, o incluso si han sido provocados por el propio sistema, y a esa gente es a la que le va a dar privilegios para auparlo al poder, y que desde el poder, evidentemente, como les han corrompido, conocen su historial, puedan derivarlos a que hagan leyes, en este caso, para someter a la población y acabar con la libertad y con los principios fundamentales del ser humano. El mal va contra el sentido común, contra la tradición y las buenas costumbres. Las tradiciones y las buenas costumbres como elemento de evolución del ser humano, en el sentido de que han llegado a la conclusión de que esas costumbres les viene bien como elemento vertebrador, unificador y de traspasar unos valores. Por eso la modernidad, por eso los cambios están siempre proponiendo nuevos cambios. ¿Para qué? Para que ya el ser humano se desconecte de su sangre, de su tradición, de sus costumbres y también de su naturaleza. Otro de los puntos fundamentales del mal es que va en contra de la naturaleza en el doble sentido. Naturaleza en el sentido de natural y de su esencia, porque la esencia del ser humano es la naturaleza. Entonces, acabar con ella, ya sea vacunas, ya sea tóxicos en las comidas, en todo lo que nos rodea, y por supuesto, bueno, pues esa desnaturalización del movimiento de las muchas siglas que, como sabéis, no se puede nombrar. El mal siempre se está travestiendo. Si siempre estuviera haciendo lo mismo, entonces le catalogarías a la persona que se le ve a la legua, que es, o sea, yo que sé, que tiene cara de presidiario, pues realmente ya te vas a poner un poco así. Pero el mal de corbata, el mal sofisticado, el mal que se traviste, el mal que es capaz de modificar su lenguaje, su expresión para gustarles a unos, a otros, ese es el mal más poderoso. Es ese mal del político que maneja el arte de los sofismas, de la dialéctica, para decirte lo que quieres oír. Y esa es otra característica del mal. El mal habla con palabras susurrantes, con palabras que te seducen, y jamás te va a hablar claro. No te va a decir las cosas rectas, no te va a decir lo que no quieres oír. O sea que si quieres encontrar a alguien que a lo mejor del que te puedas fiar, es aquel de que te dice cosas que en un momento dado te pueden hasta molestar. Lo cual no quiere decir que el mal, después de oír esto, si esto se pusiera de moda, el mal haría lo mismo. Ojo, siempre tenéis que tener en cuenta que siempre están copiando.
El mal hace creer que el bien no existe o que es igual que el mal. Por eso siempre que aparezca una persona, digamos que con poder y con buenas intenciones, le van a sacar trapos sucios para hacer pensar que es como todos. Y bueno, de hecho, si alguna persona mal habéis conocido en la vida, siempre viene a decir que todo el mundo es igual. El mal, uno de las peores cosas que puede hacer el mal es convencer a la gente de que el bien no existe. Igualar el bien con el mal. Y aquí podéis ver el tremendo daño que seguramente es uno de las razones por las cuales estamos como estamos, que han hecho todos estos gurús de la New Age que decían que no, que el bien y el mal se necesitan el uno al otro, que no existe el bien y el mal, que el bien y el mal es la dualidad, es decir, que lo malo, todas estas doctrinas que vienen del gnosticismo, y que, bueno, todavía hoy día muchísimos cientos de miles de personas, de millones, están enganchados a ellas. El bien es la unidad, el mal dividir, lo cual no quiere decir que cualquier unidad sea buena, porque unirte con el mal o unirte con aquel que quiere aprovecharse de ti para dar una buena imagen, como he dicho, porque el mal, ¿por qué contratan en la publicidad a gente que es famosa y que tiene buena popularidad? ¿O por qué miden el índice de popularidad de un político para decir si va a ir a las elecciones y tal? Pues porque el mal tiene que asociarse a alguien que tenga buena imagen, porque si apareciera directamente como mal, pues nadie le querría, lo cual es otra prueba, como ya he dicho en otras ocasiones, que la gente naturalmente quiere el bien. Bueno, quería ser bastante esquemático, un par de notas que son fundamentales para entender todo esto. El máximo nivel del mal es cuando consigue que una persona acepte los valores del mal que le destruyen. La autodestrucción de una persona es la prueba de que el mal, de que ha absorbido los valores del mal. Y aquí podemos poner pues, a la gente que está alcoholizada, con drogas, o que incluso abraza filosofías o tendencias políticas como el feminismo, el movimiento gay, el animalismo, el transhumanismo y bueno, pues el que se mete en una secta que le destruye, le quite la voluntad. Bueno, el programa de MK Ultra. O sea, cuando el mal consigue hackear la voluntad del ser humano, lo puede dirigir no solo contra los demás, pero sobre todo contra sí mismo, porque una persona que pierde sus valores, el valor del bien, está destruido, entre otras cosas, porque no va a saber ni lo que le hace bien ni lo que le hace mal. Se va a juntar con gente que le destruye, que le hace mal, que se aprovecha de él, y él se va a aprovechar de otras personas, en fin, entra una ruleta que solo puede llevar a la destrucción. Y eso es básicamente lo que se dice con estar poseído. O sea, estar poseído, o sea, Dios te da el poder de hacer el bien y la verdadera libertad, la libertad de hacer el bien. El mal te conduce a través del soborno y el chantaje, que es una de las características también del mal, que es, bueno, te voy a dar esto, pero a cambio vas a hacer otras cosas, o me voy a guardar información para luego chantajearte. Bueno, básico, ¿no? El Mossad. Bueno, por último, yo creo que la característica más importante del mal a lo largo de la historia es que ocultan a los líderes buenos. Ocultan la información, la verdad, que explicaría cómo ellos hacen el mal, y, por otro lado, oculta a las personas que podrían hacer que la gente despierte. ¿Por qué? Bueno, pues que eso está en los protocolos de los sabios de Sion. Saben perfectamente que un pueblo sin una dirección de alguien que sepa, pues es más perfectamente manipulable. Por eso, evidentemente, toda esta historia del populismo y cómo qué miedo sienten cuando aparece alguien que habla claro. Y por eso han creado toda esta confusión, volvemos al principio, de los medios de comunicación y el ruido, lo que se llama el ruido por Internet. Bueno, yo creo que ya he contado un poco lo que quería contar y bueno, quería comentar únicamente que el día 17 de octubre, miércoles, 20 horas, en la calle Cabeza número 15, Centro Mandala, segunda planta, había puesto primera planta, es segunda planta, estaré presentando el libro... El libro La locura moderna, MK Ultra Social, y bueno, pues dentro de unas semanitas empezaré a moverlo por toda España. Así pues, os espero allí.
Centro Mandala, 20 horas, calle Cabeza 15, metro Lavapiés, Tirso Molina o Antón Martín. Bueno, pues nada, hasta otra.